Cuba lleva años en crisis y todo parece estar empeorando sin que se vea una solución cercana. Normalmente los países en crisis acudirían al Fondo Monetario Internacional, que es como un gran fondo al que aportan dinero casi todos los países del mundo y pueden pedir ayuda cuando están en una situación crítica. Sin embargo, Cuba tiene una relación complicada con el FMI desde que Fidel Castro en los años 60 pidió un préstamo y aunque lo terminó pagando, se peleó con ellos. Por eso, hoy no pueden recurrir al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate de $10.000 millones. Tampoco pueden contar con el Banco Mundial ni con otras organizaciones similares. El problema de fondo es que Cuba no está generando ingresos suficientes para comprar lo que necesita. Al ser una isla, depende de las importaciones para alimentos y otros productos básicos, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Cuba sufre apagones que pueden durar hasta 14 horas al día, lo que impide a las empresas operar con normalidad. Estos apagones también están causando una gran escasez de agua y alimentos, lo que agrava aún más la crisis. Entre 2022 y 2023, la población de la isla cayó en un 18%, de 11 millones de habitantes a poco más de 8,5, sufriendo una crisis migratoria. La gente no quiere seguir viviendo en estas condiciones tan difíciles y por eso la fuga masiva de gente sigue aumentando. Además, veremos qué está ocurriendo con la tasa de natalidad y mortalidad y cómo se ve la pirámide poblacional de Cuba, que no pinta un futuro muy positivo. También comentaremos algunas iniciativas recientes del gobierno, como la aceptación de una dolarización parcial del país, lo que es bastante interesante. A la par, el gobierno ha decidido limitar las empresas privadas, volviendo a su ideología comunista y socialista, lo cual parece una decisión insólita en este momento. Otro problema que está surgiendo es el aumento en el consumo de drogas, algo nuevo para Cuba, ya que hasta ahora mantenían una política de tolerancia cero con respecto a esto. Finalmente, voy a dar mi opinión sobre lo que podría pasar en los próximos 6 a 12 meses. Pero comencemos con uno de los mayores problemas, y además constante, que enfrenta Cuba, que es la falta de electricidad. Y esto tiene sus raíces en cómo se desarrolló su sistema eléctrico. Antes de 1959, el principal socio comercial de Cuba era Estados Unidos, con quien mantenían una buena relación debido a la cercanía geográfica. Está a unos 160 kilómetros de Florida. Sin embargo, en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder e introdujo ideas comunistas, la situación cambió de manera radical. Cuba se acercó a la Unión Soviética, que en ese momento era un país comunista liderado por Rusia. Lo hicieron porque ambos compartían ideologías políticas similares y buscaban contrarrestar la influencia de Estados Unidos, lo que molestó mucho a estos últimos y crearon sanciones como dejar de hacer negocios con Cuba, impedir que los cubanos usaran el dinero que tenían en bancos estadounidenses y prohibir que los estadounidenses viajaran a la isla. Básicamente cortaron casi todas las conexiones comerciales y financieras entre los dos países. Al principio, a Cuba no le afectó demasiado porque la Unión Soviética, principalmente Rusia, comenzó a suministrarles grandes cantidades de petróleo a cambio de productos como el azúcar. Gracias a este acuerdo, Cuba construyó su sistema eléctrico basándose en plantas que funcionaban con petróleo. Como recibían tanto petróleo barato y gratuito, podían generar toda la electricidad que necesitaban sin preocuparse de los costos. El problema llegó con la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que hizo que la relación entre Rusia y Cuba se enfriara y que el suministro de petróleo se interrumpiera. Cuba tuvo que buscar nuevas fuentes de petróleo y ahí es cuando Venezuela entró en escena. Este país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, decidió ayudar a Cuba por las ideas políticas socialistas que compartían. Durante años, Venezuela suministró petróleo barato a Cuba, lo que permitió que las plantas siguieran funcionando. Sin embargo, hace unos 6 o 7 años, Venezuela empezó a tener su propia crisis económica, en parte por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países de Occidente tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales. Por esto redujo la cantidad de petróleo que enviaba a Cuba. Aunque estuvieran en crisis y les conveniese vender petróleo, el problema es que la crisis también afectó a su capacidad para producirlo y exportarlo eficientemente.
Desde entonces, Cuba ha tenido que comprar petróleo en los mercados internacionales, lo cual es extremadamente caro, especialmente si se considera que hoy en día casi nadie construiría una planta eléctrica que funcione con petróleo, ya que es una de las formas más costosas de generar electricidad. Debido a que Cuba ya no recibe petróleo gratis y tiene poco dinero, no ha podido mantener un suministro constante, lo que ha resultado en apagones frecuentes y una falta general de electricidad para toda la población. Uno de los principales problemas en Cuba es que si tienes un negocio y hay cortes de energía de 12 o 14 horas todos los días, es casi imposible mantener la producción, sobre todo si los cortes ocurren durante el día cuando se supone que deberías estar operando. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a las personas que viven allí, ya que los apagones largos les dejan sin electricidad, sin luz y durante los meses de verano, donde hace mucho calor en Cuba, no tener aire acondicionado para enfriar tu casa o tu trabajo es terrible. El problema es muy complicado de resolver para Cuba. Podrían solucionarlo si tuvieran dinero para construir alternativas como energía hidroeléctrica o fuentes renovables que no dependan tanto del petróleo, pero no tienen los recursos para hacerlo. Además, no tienen apoyo internacional. Estados Unidos sigue con las sanciones. Rusia no está en condiciones de invertir grandes cantidades de dinero en Cuba. Y aunque China ha sido aliada de Cuba en los últimos años, tampoco se ha comprometido a ese tipo de inversión, ya que no está claro cómo podrían recuperar su dinero a largo plazo. Además de la falta de energía, los cubanos también están sufriendo escasez de agua, algo básico para la vida diaria. Más de 600.000 personas, lo que representa más de 1 de cada 20, están teniendo problemas de suministro de agua según los propios funcionarios. La Habana es la más afectada por la escasez de agua, aunque la mayoría de las ciudades más grandes del país reportan más de 30.000 clientes sin agua. Funcionarios responsables del agua culpan al mal estado de las tuberías y sistemas, además de que no hay suficiente combustible para bombear el agua. Esto refleja la crisis económica que lleva afectando al país, causando que no puedan hacer reparaciones necesarias ni mantener los servicios básicos funcionando, lo que ha dejado a Cuba en una situación de casi quiebra. Un residente de La Habana, Rachel Tramino, dijo que las causas fundamentales no son ningún misterio. Todas las calles están llenas de tuberías con fugas de agua corriente limpia, pero nada en nuestras casas. Los funcionarios han explicado que faltan piezas de repuesto para las tuberías y bombas viejas. Además, sin suficiente combustible, electricidad ni transporte, hasta la entrega de agua de emergencia en camiones se ha interrumpido. Los apagones empeoran todo, porque sin electricidad no podemos bombear agua. Una cosa depende de la otra. Lamentablemente, la escasez no es solo de agua. También hay una grave falta de alimentos. La producción de alimentos en Cuba está en declive. Alexis Rodríguez Pérez, funcionario de alto rango del Ministerio de Agricultura, dijo que el país produjo 15.200 toneladas de carne de res en los primeros 6 meses de 2024, lo cual es muchísimo menos que las 172.300 toneladas producidas en 2022, lo que supone una caída del 90%. La situación de la carne de cerdo es aún peor. En el mismo periodo de 2024 apenas produjo 3.800 toneladas, frente a las 149.000 toneladas producidas en 2018. La combinación de falta de electricidad, agua, alimentos y la crisis económica ha llevado a más de 1 millón de personas a huir de Cuba, y ese éxodo va en aumento. Según cifras oficiales, la población de Cuba cayó de casi 11,2 millones en diciembre de 2021 a 10 millones en diciembre de 2023. Además, hubo más de 405.000 muertes y solo nacieron 284.000 niños en ese periodo. La mayoría de esos migrantes han llegado a Estados Unidos, donde 425.000 intentaron entrar. El siguiente fue México, con 36.000 cubanos, seguido de Brasil con 15.000, Uruguay con 6.000 y 13.000 fueron interceptados en el mar mientras intentaban llegar a Florida. El gráfico de la pirámide poblacional actual de Cuba muestra un declive claro. La parte azul representa a los hombres y la roja a las mujeres, y el gráfico refleja una población que está disminuyendo en número. El grupo de edad más grande es entre 55 y 59 años,
Y lo preocupante es que la pirámide poblacional se va haciendo más estrecha hacia abajo, lo que significa que nacen cada vez menos bebés. Esto deja a Cuba con un problema serio, una población envejecida con muchas personas que se van a jubilar pronto, lo que pondrá mucha presión en el Estado para conseguir dinero con el que pagarles. El problema es que al haber menos personas jóvenes ingresando al mercado laboral, no se recaudarán suficientes impuestos para sostener a todos los jubilados. Y lo más probable es que la migración continúe, lo que empeora la situación. Si sigue así, llegará un punto en el que será imposible mantener a todos los jubilados, y entonces la economía colapsará por completo. En cuanto al tema de la moneda, los cubanos no quieren usar el peso cubano, prefieren el dólar estadounidense. En las calles la gente ya está comprando y vendiendo cosas en dólares. Para el gobierno esto es un problema porque no pueden controlar la cantidad de dinero en circulación ni las tasas de interés o la inflación si la gente no usa su moneda oficial. Hasta ahora, el gobierno cubano se había negado a reconocer el uso del dólar, pero recientemente el primer ministro cubano, Manuel Marrero, dijo que el gobierno adoptará una dolarización parcial de la economía. Esto significa que el gobierno comenzará a aceptar pagos en dólares y otras monedas extranjeras en hoteles, tiendas y otros lugares vinculados a la industria turística de la isla como una medida temporal. No tienen planes de adoptar el dólar de manera total. Ahora mismo los turistas tienen que usar una tarjeta prepago en moneda local para comprar bienes, gasolina y servicios. Pero los cubanos se quejan de estos requisitos en un país con una infraestructura deficiente y apagones frecuentes, y Marrero reconoció que así era. Dijo que no podía ser que los turistas quieran comprar una excursión cara y en ese momento no haya conectividad y no puedan pagar con la tarjeta. Y sin embargo, tienen efectivo, pero les decimos que no y perdemos el dinero. Por eso aceptarán pagos en efectivo en dólares en ciertos sectores como una de las medidas para estabilizar la economía. También anunció que a partir de ahora las empresas del gobierno deben usar el peso cubano para las transacciones, con algunas excepciones para empresas que se dedican a la exportación o importación, mayoristas y negocios en la Zona Especial de Desarrollo, una zona creada para atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, Marrero culpó al mercado negro y a algunas empresas privadas de quedarse con gran parte de los dólares que entran al país. Cuando los dólares entran a Cuba, por ejemplo, a través de turistas o familiares desde otros países, en lugar de cambiarlos en los bancos o usar canales oficiales, mucha gente y algunos negocios prefieren usar el mercado negro, donde se cambia por más pesos cubanos que en los bancos oficiales. Por eso lo hacen, para obtener más valor por sus dólares. El problema es que el gobierno no tiene control sobre ese dinero porque no pasa por el sistema oficial, y al no recibir esos dólares, no puede usarlos para comprar cosas necesarias del extranjero, como alimentos o combustible. Eso empeora la situación económica del país porque el gobierno depende de esos dólares para poder pagar importaciones. El gobierno empezó a permitir en 2021 que las personas pudieran abrir negocios y operar comercialmente, introduciendo un poco de capitalismo en el sistema comunista del país. Sin embargo, parece que el gobierno quiere revertir esa política solo 3 años después. Las pequeñas y medianas empresas han empezado a importar alimentos y otros productos esenciales, ocupando el lugar que dejó el gobierno, que no tiene suficiente dinero. Estas empresas han sido una salvación para muchas familias cubanas. También hay personas que ofrecen servicios variados como construcción, transporte, cuidado de ancianos y desarrollo de software. Según cifras recientes, el sector privado, que incluye a los trabajadores por cuenta propia y cooperativas, ya representa el 20% de la economía del país. Las empresas privadas importaron 1.300 millones de dólares en bienes en 2023 y 936 en lo que va de este año hasta junio. Este rápido crecimiento del sector privado ha ocurrido a pesar de la lenta recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 y la caída del 2% de la economía en 2023. Sin embargo, Marrero está acusando a las empresas privadas de evadir impuestos, aumentar el precio del dólar y de quedarse con las divisas que antes iban al gobierno. Criticó que la actividad económica del sector privado genera una demanda de dólares que el gobierno no puede controlar. Dijo: se puede decir que es bueno que importen y traigan cosas,
Sí, si pagaran impuestos, si las vendieran y las comercializaran a precios justos para la gente, pero en realidad no es así. Por eso hay que controlarlas, regularlas, aunque no prohibirlas. En 2023 el gobierno anunció la eliminación de incentivos fiscales para el sector privado y ordenó a los comercios dejar de aceptar efectivo. Esto se debe a que algunos en el liderazgo cubano se sienten incómodos con el crecimiento del sector privado, ya que podría amenazar el control que tiene el gobierno sobre el país. El ejército cubano, que solía manejar la mayor parte de los dólares que entraban a la isla, ve a estas empresas privadas como competencia. A principios de este año el gobierno empezó a revisar las cuentas y actividades de las empresas privadas para asegurarse de que están cumpliendo con las leyes. También arrestaron a algunos dueños acusándolos de corrupción, no pagar impuestos y vender productos a precios más altos de lo que deberían. También impuso límites a la cantidad de alimentos y productos que se pueden vender en tiendas privadas y estableció un límite a la cantidad de dinero que las empresas del gobierno pueden pagar a las empresas privadas por sus servicios. En total, el gobierno multó a más de 1.000 empresas y a 63.000 trabajadores por cuenta propia por no pagar impuestos, cerrando 20 negocios. Tras la imposición de topes de precios, el gobierno movilizó a unos 7.000 inspectores para garantizar el cumplimiento de las normas. En solo 2 días pusieron más de 4.300 multas por un valor de más de 13 millones de pesos cubanos. El gobierno cubano está tomando medidas contra el sector privado justo cuando estas empresas están ayudando a traer comida y productos básicos que el gobierno no puede. Esto parece una medida desesperada porque necesitan dólares, ya que están en quiebra. Aunque el sector privado ha crecido bastante en los últimos meses, el gobierno ahora les está poniendo más restricciones, lo que podría hacer que muchas cierren, y eso es un problema porque el país necesita toda la ayuda posible. Por otro lado, el presidente Díaz-Canel admitió que ya no pueden garantizar medicamentos ni alimentos con las cartillas de racionamiento. Esto ha hecho que aumenten la violencia, las drogas y el vandalismo, aunque Cuba siempre ha sido muy estricta con las drogas. Cuba está en un punto clave para el tráfico de drogas porque está en medio de varias rutas marítimas que usan los traficantes. Cuando miramos el panorama general, las autoridades en Cuba están en una situación terrible. No tienen dinero y lo necesitan para comprar cosas básicas como combustible para tener electricidad y alimentos para poder alimentar a la gente. Pero tampoco tienen dinero para arreglar la infraestructura, como las tuberías de agua que están rotas y con fugas, lo que está causando falta de agua. El gobierno no puede reparar esas tuberías porque no tiene suficiente dinero. Es un círculo vicioso. Además, Cuba ya no puede contar con el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que presta dinero a países en crisis, porque Cuba rompió relaciones con ellos hace mucho tiempo. Durante años Cuba dependió de la Unión Soviética y más tarde de Venezuela, pero ahora ninguno de esos países puede ayudar. Y su vecino más cercano, Estados Unidos, sigue aplicando sanciones porque Cuba decidió aliarse con Rusia hace décadas. La situación en Cuba es realmente grave y no está claro cómo van a salir de esta. Si Cuba se hubiera abierto más al capitalismo y permitido que las empresas privadas crecieran, tal vez hubiera una oportunidad de recuperación. Sin embargo, lo que hemos visto es que el gobierno cubano ha decidido que el crecimiento del sector privado es algo negativo. Están acusando a esas empresas de no pagar impuestos, de quedarse con todos los dólares que hay en el país y de no seguir las reglas. El gobierno ha cambiado las leyes, ha empezado a multar y a arrestar empresarios, lo que seguramente hará que más personas que manejan estas empresas decidan irse de Cuba, sumándose al éxodo masivo. Es como si Cuba se estuviera disparando en el pie, ya que lo poco que podría haber ayudado a crecer la economía, lo están apagando también. En resumen, la situación en Cuba ha sido muy mala en los últimos 18 a 24 meses, pero está empeorando. Ahora no solo hay escasez de electricidad, sino también de agua y alimentos, cosas básicas para la supervivencia. Esto ha provocado que mucha gente huya de Cuba hacia Estados Unidos, México y otros países de América del Sur. Y esa migración va a seguir creciendo a medida que la situación empeore. No parece haber ninguna solución a la vista. Y si no se hace algo pronto, podríamos estar ante un desastre humanitario en los próximos 6 a 12 meses.
Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.